Las políticas migratorias a nivel nacional e internacional se han hecho cada día más restrictivas. Mientras los estados buscan contener estos flujos migratorios, las personas migrantes son cada día más y más. Por eso, en el COLEF hemos dedicado gran parte de nuestros proyectos de investigación a estudiar este tema a profundidad. Hoy vamos a charlar con 3 especialistas del COLEF que recientemente terminaron un amplio proyecto de investigación enfocado en la migración en tránsito, la movilidad y las políticas de contención, tanto en la frontera norte de México como en la frontera sur. Esto es Diálogos desde la Frontera. Acompáñenme. Bienvenidos y bienvenidas a Diálogos desde la Frontera. Hoy retomamos nuevamente nuestros diálogos sobre el tema de migración. Como saben, en el COLEF este tema se estudia de manera multidisciplinaria con el propósito de seguir generando conocimiento científico sobre este tema tan importante para México y para el mundo. Y hoy tenemos el gusto de contar con la doctora María Eugenia Anguiano. Ella es profesora investigadora del Departamento de Estudios Sociales del COLEF y nos viene a hablar de un proyecto sobre flujos migratorios en las fronteras sur y norte. Bienvenida, doctora, gracias por estar aquí. Gracias por la invitación. Y bueno, aquí también tenemos los 3 libros que vienen emanados de un proyecto de investigación pues grande que se hizo durante un tiempo para saber, y bueno, el título es Flujos migratorios en las fronteras sur y norte de México y en tránsito hacia Estados Unidos, dinámicas de movilidad y políticas de contención. Usted ha sido la coordinadora de este proyecto. ¿Cómo surgió la idea de este proyecto? ¿De dónde nace la idea y cómo se desarrolla? Bien, este proyecto nace de una iniciativa de CONACYT, que es quien financia muchos de nuestros trabajos de investigación, en una modalidad que CONACYT mismo abrió, que se llamó Grupo de Investigación México-Centroamérica. Esta modalidad no siempre es abierta, ni siempre está entre los financiamientos para realizar investigación. En el 2011 se abre esta convocatoria y se repite en el 2012. Entonces, un grupo de investigadores que ya estábamos trabajando en la MIF Sur, entre ellos Rodolfo Cruz, Manuel Ángel Castillo, Ernesto Rodríguez Chávez, vimos la oportunidad de tener un apoyo adicional para realizar nuestro trabajo y ampliar nuestro trabajo a un grupo de investigación. Una de las características de esta convocatoria y de esta modalidad es que debíamos incorporar a distintas universidades o centros de investigación e incluir a organizaciones de la sociedad civil. Y esto para nosotros representó una excelente oportunidad de continuar el trabajo que ya veníamos haciendo de manera individual o de manera entre 2 o entre 3 investigadores e incluir a nuestros estudiantes, porque era una segunda característica de este tipo de financiamiento. Empujar en el grupo de investigación la formación de recursos humanos a través de la incorporación de estudiantes realizando sus tesis de posgrado, básicamente maestría y doctorado, pero también sus tesis de grado de licenciatura. Entonces, este pequeño grupo que le menciono, trabajamos en la estructura del proyecto y nos interesaban 2 cosas, por eso el subtítulo, dinámicas de movilidad y políticas de contención. En el año 2012, ya la movilidad de tránsito por México ya era una noticia de todos los días, no como hoy. Exacto. Pero las políticas migratorias de contención se estaban expresando crecientemente en los países de tránsito, no solo en México, en el mundo. Entonces esto nos interesaba, porque dinámicas de movilidad éramos un grupo de sociólogos y demógrafos, y políticas de contención somos gente que nuestra línea de investigación se mueve en la política migratoria. O sea, por un lado más lo cuantitativo para saber los números, pero también lo cualitativo en términos de esta movilidad. Exactamente. Y también tomábamos ventaja del conocimiento que ya se tiene en el COLEF en lo cuantitativo con la EMIF. Que es la encuesta de migración internacional. Exacto, la encuesta de migración internacional que el COLEF tiene en la frontera norte y en la frontera sur y que se ha extendido hacia Centroamérica, a Honduras, Guatemala y Salvador. Tomar ventaja de esto y continuar nuestro trabajo de investigación. Entonces, uno de los objetivos, y digo, por eso tenemos aquí estos 3 productos, fue precisamente hacer estas 3 publicaciones. Exactamente. El proyecto comprometía productos. Uno de los productos centrales fue la publicación de libros entre los investigadores participantes y las tesis derivadas de nuestros estudiantes, o en colaboración entre profesores
y estudiantes. Entonces los 3 libros son resultado en distintos años, 15, 16 y 18 de esta colaboración. Uno de los socios fundamentales en esta colaboración fue el Centro de Estudios sobre México y Centroamérica de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. En concreto, el doctor Daniel Villafuerte Solís, que fue como nuestro par, ¿no? Co-coordinador. Co-coordinador, ¿no? Él empujó mucho en la frontera sur y en Chiapas específicamente y en la frontera Guatemala-México. Todo esto y la publicación de los libros es en colaboración con LEF, SESMECA Unicach, que son las iniciales. Que es la universidad. Además de esta institución, porque justo le iba a preguntar quiénes fueron los colaboradores de este proyecto. Exactamente. Fuimos casi 10 instituciones a lo largo del país y 15 investigadores y como 25 estudiantes, porque todos estaban haciendo sus tesis. Fue el Colegio de México, obviamente el líder era el Colegio de la Frontera Norte y SESMECA, Unicach, lo que mencioné, el Colegio de México, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, el CRIM de la UNAM, el ECOSUR. En algún momento participó con nosotros Flaxo Guatemala y en otro momento Flaxo Costa Rica, porque era importante tener pares en Centroamérica. Y entre las asociaciones de la sociedad civil, primero participó INEDIM, que es Instituto de Estudios sobre Migración, que está afincado en la Ciudad de México, y en una segunda etapa y hasta el final del proyecto continuó participando FM4, Paso Libre, Dignidad con Justicia en el Camino, en todo el proyecto. Ahora, ¿cuáles fueron, me imagino, los principales retos? Por un lado, me imagino pues la coordinación de tantas personas, de tantos grupos y subgrupos. ¿Cómo se dividieron? Quisiera que nos pudiera hablar un poquito, muy brevemente, y lo podemos seguir hablando en los otros bloques, de los principales retos que vieron al hacer esta investigación en términos de ejecutarlo. Sí. El reto básicamente era organizativo, pero ahí debo darle el crédito total a Carmen Martínez, que es el técnico académico del Departamento de Estudios Sociales, cuya función todo el tiempo fue coordinar nuestro trabajo, apoyar nuestro trabajo y vincularnos con las exigencias de CONACYT. Entonces, el crédito es de ella. Para hacer toda la coordinación. Para hacer toda la coordinación. Muy bien, vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a invitar precisamente a una colaboradora de este proyecto, una ex estudiante también de aquí del COLEF, para que nos platique un poco de su rol y su participación. No se vayan, estamos en Diálogos desde la Frontera, ya regresamos. Bienvenidos de regreso a Diálogos desde la Frontera. Y bueno, ahora quiero darle la bienvenida a la doctora Chantal Lucero Vargas. Tú eres egresada del COLEF y del doctorado en Ciencias Sociales con especialidad en Estudios Regionales. Bienvenida, gracias por estar aquí. Y bueno, una de las cosas es que tú no solo eres egresada de aquí del COLEF, pero también fuiste parte de este proyecto que nos comentaba la doctora Anguiano, y tu tesis forma parte de este proyecto. ¿Cómo te integras? ¿Cómo te enteras? ¿Quién te invita? ¿Cómo surge esa vinculación con este proyecto? Yo estudio la migración en tránsito de niñas y adolescentes migrantes no acompañados. Estudio principalmente su resiliencia en el tránsito. Entonces parte de mi trabajo de campo era ir desde la frontera sur hasta la frontera norte a distintos albergues entrevistando a estos niños. Entonces, como era muy compatible con el proyecto, la doctora Anguiano me invitó a participar en él, primero como estudiante y después ya cuando me gradué como investigadora en estancia postdoctoral. Ahora, esto que me mencionas de literalmente fuiste a todos los albergues de niñez migrante, ¿cómo fue esta experiencia? Bueno, no a todos, escogí como ciudades importantes donde había inmigración. Para mí fue una experiencia muy bonita. Es triste, pero también es importante como dar a conocer la voz de estos niños, y es lo que yo quería que se plasmara en mi tesis, ¿no? Entonces, ahora, tu proyecto de tesis se incorpora a esta investigación y a este proyecto para el tema de niñez migrante. ¿Cuáles son algunos de los hallazgos o los principales objetivos que tenías para este proyecto? Yo estudio resiliencia en el tránsito. Como en vez de enfocarme en las vulnerabilidades de los niños, me enfoco en sus fortalezas, digamos. Entonces descubrí que estos niños, el aspecto psicológico es muy importante, que ellos se sientan bien en el camino, pero también las estrategias que van formando con otras personas del camino, ya sean adultos o niños.
Ahora, y esto es algo que comúnmente se pregunta y que también no queda, creo, a veces completamente claro. Cuando hablamos de niñez, no estamos hablando de niños de 4, 5 o 6 años, sobre todo los que vienen no acompañados. ¿Cómo podríamos hacer para que la audiencia entienda un poco más cuando hablamos de niñez migrante? Bueno, la ley dice que la niñez migrante no acompañada es el niño, la niña o el adolescente que no va acompañado por su padre o alguno de sus tutores. Okay. Puede ir acompañado de otras personas. De otros adultos. Sí, lo que yo encontré en el campo es que los niños muy chiquitos siempre van acompañados de alguien, siempre. Pero ya los niños a partir de los 13, 14 y 15 años en adelante generalmente o migran solos o migran también con otros niños de su misma edad. ¿Cuáles son los principales retos que viste en términos de la niñez migrante? La violencia que enfrentan, la violencia tanto de las autoridades como también de la propia sociedad civil, a veces que los criminaliza. ¿Y cuáles son algunas de las perspectivas o las recomendaciones ante estos casos? Pues fortalecer más la ayuda de la sociedad civil, también que el gobierno, los programas que cree estén más centrados en el reconocimiento de sus derechos humanos, no en su protección. Que los vean como sujetos de derechos, precisamente. Sí, totalmente. Oye, Chantal, otra cosa que me llama mucho la atención es que precisamente tu tesis no se centra en lo negativo, ¿no? O sea, en lo que podríamos ya saber de esta parte de la violencia y de los retos que enfrentan, sino en esto que mencionas de la resiliencia. Ahora, ¿cuáles son algunas de las fortalezas que pudiste encontrar y esta parte de la resiliencia en sí en esta población? Me encontré, dos tipos de niños, los que al principio, al primer obstáculo que se encontraban, ellos querían ya regresar a sus casas, y otros que decían, no importa las veces que yo tenga que enfrentar esto, yo voy a llegar a mi lugar de destino. Entonces, esa fortaleza que ellos sacan, no sé de dónde, es lo que los hace seguir adelante siempre. ¿Y cómo forman redes entre ellos? Se van conociendo. Me encontraba niños que me decían, yo llegué solo, pero cuando me vieron que no sabía dónde cruzarme, otros compañeros me dijeron, no, por aquí. Entonces ellos van formando, sí, tejiendo sus redes de grupos hasta llegar, ¿no?, a donde quieren llegar. Ahora, en el proyecto, no sé, doctora, si nos puede como abordar también el tema de cómo se incorporan los trabajos de los estudiantes, de los ex estudiantes como la doctora Chantal, al proyecto en sí. ¿Cómo incorporaron esa parte? Sí, hay varias etapas. Mientras son estudiantes, los apoyos que el proyecto les puede dar es para realizar su trabajo de campo, como fue en el caso de Chantal, cuando estuvo en sus distintos albergues. Un segundo apoyo es para realizar movilidad nacional o internacional. Ella estuvo en la Universidad de Notre Dame durante un semestre. Y un tercer apoyo es participación en eventos en los cuales puedan difundir sus trabajos. Chantal va ahora como investigadora postdoctoral al Congreso de LASA. Todos estos apoyos están, dice CONACYT, etiquetados. Es posible otorgárselos. Y con Chantal tuvimos la fortuna de poderla invitar al concluir su proyecto a quedarse un tiempo más, mientras el proyecto concluía, en una estancia postdoctoral, de tal manera que su tesis se pueda convertir en un libro. Y en esa etapa estamos. De los 3 libros que ya tenemos publicados, vamos a sumar 3 más. Nosotros habíamos comprometido solo 4 y vamos a llegar afortunadamente a 6. Esa es la otra parte de la incorporación de nuestros estudiantes, la posibilidad de que sus tesis, que son trabajos muy valiosos. Claro, y sobre todo de doctorado, que son mucho más amplios. Exacto, se publiquen y tengan una difusión más allá del examen, de sus sinodales, de la biblioteca, sino de una audiencia más amplia. Ahora, en estas publicaciones que tenemos aquí, ¿viene incorporado parte de este análisis de Chantal? El de Chantal no, pero el de otros estudiantes sí. Estudiantes que tuvimos del propio COLEF, como Yolanda Silva Quirós, de la promoción previa, que también estudió vulnerabilidad en la migración, de Eduardo Torre Cantalapiedra, quien estudiaba en el Colegio de México y tuvo una codirección entre COLEF y Colegio de México, y de estudiantes de la frontera sur, de CESMECA, con nuestros colaboradores de allá, con la profesora María del Carmen García Aguilar y su estudiante, tienen también artículos. Entonces, otra persona fue Jessica Nájera, que empezó siendo estudiante en este proyecto,
se graduó, su director fue Manuel Ángel Castillo, un colaborador del proyecto, y ahora es profesora en el Colegio de México. Y ella sigue colaborando con nosotros hasta el final en el proyecto. Claro, pues esto sin duda da cuenta pues de la importancia que tiene incorporar pues a los futuros investigadores a proyectos en curso, ¿no? Y que estén trabajando en eso. Chantal, ¿cómo te quedas con esta experiencia de haber colaborado en este proyecto? Bien, muy feliz de haber participado y espero que se puedan hacer otros proyectos que también involucran a más alumnos. Bueno, pues muchas gracias. Vamos a hacer otra pequeña pausa y vamos a regresar también a platicar con otro colaborador de este proyecto. No se vayan, estamos en Diálogos desde la Frontera. Bienvenidos de regreso a Diálogos desde la Frontera. Estamos hablando sobre migración y sobre un proyecto pues muy importante, muy grande que hicieron entre varias instituciones, y quiero darle la bienvenida al doctor Rafael Alonso Hernández, quien es nuestro coordinador del doctorado de migración aquí en el COLEF, pero también tú estuviste, Rafael, en este proyecto desde antes de estar en el COLEF. ¿Cómo fue tu incorporación a este proyecto? Pues, bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación, y efectivamente mi participación en el proyecto data de mi experiencia previa en el trabajo con sociedad civil, concretamente con la Asociación Civil de Guadalajara denominada FM 4 Paso Libre, desde donde nuestro trabajo adicional al acompañamiento a las personas migrantes y solicitantes de refugio generábamos pues investigación precisamente para hacer difusión del conocimiento, incidencia en políticas públicas y demás. Y entonces fue así que tuvimos la oportunidad de coincidir con la doctora Anguiano, con el doctor Cruz y otros colaboradores que ya se mencionaron, y nos sumamos como organización precisamente para pues, compartir estas experiencias en investigación que teníamos. Nosotros veníamos ya documentando la experiencia del tránsito migratorio en Guadalajara y en el occidente mexicano, y entonces pues esta alianza vino muy bien porque al final estábamos en un punto nodal en donde pues la ruta de occidente para las personas migrantes pues al final terminaba en Tijuana, ¿no? Entonces teníamos estas dos perspectivas, y pues este proceso de colaboración facilitó la participación en diferentes eventos, congresos, seminarios, coloquios, la publicación de un texto también que la organización había generado en 2013, dando cuenta precisamente de estas dinámicas de la movilidad de personas por la zona metropolitana de Guadalajara. Que justo tuvimos un programa contigo también donde nos hablaste de ese tema, así que lo pueden buscar también ese programa. Exactamente. Ahora, una de las cosas que quería hacer, y sobre todo porque ya estamos en esta última parte del programa, es saber un poco qué viene aquí. O sea, de alguna manera entendemos el proyecto y creo que la vinculación entre academia, sociedad civil, el estudiantado, como lo vimos con la doctora Chantal, es muy importante, pero creo que lo más importante, en mi opinión, podría ser el contenido y lo que ustedes observaron. No sé si nos puedas destacar algunas de las cosas más relevantes que encontraron en este proyecto. Yo creo que por sí mismo, en materia de contenidos, porque la riqueza o las riquezas de este trabajo son muchas e inician precisamente por la colaboración de estos diferentes actores, ¿no? Pero hablando concretamente de los textos, la riqueza tiene que ver con que nos dan la posibilidad de hacer un análisis que nos permite comprender, dimensionar la magnitud del fenómeno de la migración en tránsito en diferentes espacios físicos y en diferentes espacios sociales, ¿no? Hacemos un cruce en los diferentes textos en donde se analizan cuestiones de carácter social, de carácter político, económico, que pues están, digamos, rodeando esta dinámica de la migración. Los tres textos que tenemos aquí pues dan cuenta precisamente de estas dinámicas, de los retos, de las complejidades que han acompañado a lo largo de los últimos años la dinámica migratoria, concretamente de las personas en tránsito. Y hay un componente adicional que también se ilustra en los textos, que es la perspectiva comparada. Hay textos en donde hacemos el análisis con otros espacios de otras regiones del planeta,
que nos permiten ilustrar pues que es un fenómeno que no solo se circunscribe a México y a Centroamérica, sino que con sus respectivas diferencias pues se podría comparar y analizar con lo que está pasando en otras latitudes, donde el común denominador es cientos de miles de personas que están saliendo de sus lugares de origen por motivos económicos, por motivos sociales y políticos, y en donde los estados están respondiendo de maneras pues muy restrictivas, ¿no? Sí, justo eso te quería preguntar un poco como el panorama general en el estado actual de la contención. Digamos que algunos críticos, especialistas y gente que trabaja el tema han hablado de que mientras más migración existe, más políticas restrictivas y también como el crecimiento de la derecha que busca, o de esta ultraderecha en Europa que busca contener estos flujos migratorios. Sin embargo, habría la percepción de que es un fenómeno que no va a parar y que al contrario está creciendo. ¿Cómo está la situación, digamos, en términos políticos y cómo lo están asumiendo también los estados? Eso es bien interesante porque una de las cosas que se discutía ya hace algunas décadas cuando empezamos a hablar de la famosísima globalización, pues era precisamente el libre intercambio de todo, ¿no? De información, de mercancías, de flujos y demás. Pero curiosamente algo que no se ha logrado es precisamente la libre circulación de personas, y entonces algo que hemos visto es que las desigualdades se han incrementado de manera exponencial, y entonces tenemos cada vez más millones y millones de personas distribuidas a lo largo del planeta que no pueden acceder a satisfactores mínimos y que en consecuencia pues tienen esta imperiosa necesidad de movilizarse. Y frente a eso tenemos estados que son receptores o estados de tránsito que en vez de atender esta situación desde una perspectiva humanitaria, pues se generan perspectivas de contención, de restricción. Y el caso, hay varios casos, ¿no? Puede ser la región de México, Centroamérica y Estados Unidos, pero también lo vemos en el Mediterráneo, en Europa, lo vimos hace tiempo en Grecia, ¿no? Donde lo que vemos es la restricción. Pues claro, sin duda sigue siendo un tema que pues vamos a seguir tratando y vamos a seguir buscando pues abonar, y desde ustedes, desde su trabajo. Muchas gracias por estas publicaciones, por su esfuerzo y también pues por todo lo que están aportando en términos de la discusión sobre este tema tan importante pues a nivel internacional. Muchas gracias por haber estado aquí. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Y bueno, a ustedes también, muchas gracias. Les comento que los 3 libros que tenemos aquí, que son un producto de este gran proyecto del COLEF con otras instituciones, ya se encuentran disponibles para su venta en la librería del COLEF. Pueden ingresar a la librería por el portal del COLEF, www.colef.mx. Les recuerdo que nos sigan en redes sociales. En Facebook estamos como Diálogos desde la Frontera y en Twitter nos pueden encontrar como Diálogos COLEF. Y también, antes de irnos, les quiero recordar que nos escriban al correo dialogosdesdelafrontera@colef.mx. Nos gustaría recibir todos sus comentarios, todas sus sugerencias para poder estar en contacto con ustedes. Yo soy Flor Arballo y nos vemos muy pronto en la siguiente edición de Diálogos desde la Frontera. Hasta pronto.